En el día de hoy veremos impacto de las actividades individuales sobre el cumplimiento de los indicadores en la eficacia de los procesos. Para ello tenemos el objetivo general, estudio teórico de los indicadores establecidos en Multitrans para el logro de los objetivos específicos, el alcance de los objetivos generales y su impacto en las actividades individuales en el cumplimiento de los indicadores de los procesos. Como un poco complicado este objetivo, pero en realidad lo que se trata es buscar el impacto de las actividades de cada uno de ustedes en el cumplimiento de los indicadores del proceso a que pertenece. ¿Pero qué es un indicador? Un indicador de eficacia es el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Esta definición ya se había dado en capacitación anterior, por consiguiente, no es nuevo para ustedes y tener muy en cuenta que lo que busca un sistema de gestión son resultados y por consiguiente el sistema debe ser eficaz. Otra definición de indicador es la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o proceso observado respecto a objetivos y metas establecidas y resultados deseados. En el transcurso de esta capacitación, pues vamos a aclarar bien qué es esta relación de variables cualitativas y cuál es el objeto que nosotros estamos considerando y las metas que se han establecido. Los principios para el diseño de un buen indicador son que los indicadores deben ser sencillos, objetivos y de fácil manejo. Se deben adecuar a las necesidades de la organización y los indicadores deben de estar ligados a la evaluación sistemática de resultados. Volvemos otra vez con la palabra resultados, es decir, que el sistema, que el indicador debe ser eficaz. Un objetivo debe tener un indicador con las siguientes características. Son 11 las características. Tener un nombre establecido, el propósito y procedimiento del cálculo, una unidad de medida, puede ser un porcentaje, puede ser un número natural. El propósito o procedimiento de cálculo, pues es una fórmula que se da matemática. El sentido de la medida puede ser creciente o decreciente. Creciente cuando tiende a 100, si estamos hablando de porcentajes. Si estamos hablando de un número natural, puede ser 5, 8, 10, etcétera, cualquier número. Y decreciente son aquellos que tienden a cero, como por ejemplo, todos los de seguridad vial son por lo general indicadores decrecientes porque no vamos a decir es objeto tener el 100% de los comparendos. No, la palabra es tener cero comparendos, es decir, tender siempre a cero. Que los límites de velocidad pues tiendan a cero, no tiendan a que se incremente la velocidad. Entonces, eso quiere decir que son crecientes o decrecientes. Deben de tener una fuente de información, es decir, de a dónde se sacan los datos. Una frecuencia de toma de datos. Esa frecuencia de toma de datos puede ser diaria, puede ser semanal, puede ser mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. Entonces, esa frecuencia de toma de datos tiene que quedar muy clara. Un valor de actualidad o capacidad. Quiere decir esto que es el momento en que estamos, cómo sería el indicador, qué resultado tiene en el momento, y a eso lo llamaríamos línea base para tener un valor de potencialidad que es hasta dónde puedo llegar. Si, por ejemplo, yo tengo en capacitaciones un momento
en este momento lo mido y digo que está en el 60%, pues entonces el ideal sería llevarlo al 100%, pero mm, resulta complicado en poquito tiempo llegar a un porcentaje del 100%. Por consiguiente, le pongo una capacidad, una potencialidad, perdón, hasta dónde puedo llegar, y digamos que hasta el 90%, pero la meta en general puede ser el 100%. La frecuencia de análisis, como los indicadores nos pueden dar resultados mensuales, cuando el indicador nos da resultados mensuales, pues se recomienda que no se haga el análisis cada mes, se puede hacer cada 2 meses con el objeto de ir viendo el comportamiento, y si un mes con el otro es como igual, pues quiere decir que el indicador o hay que reformarlo o que el indicador va bien. Y el responsable en análisis es quien será. Por lo general, el responsable en análisis es el líder del proceso a que cada uno de ustedes pertenece. El control de gestión, marco de los indicadores de gestión. En esta herramienta enfatiza el mejoramiento permanente de la organización más allá del cumplimiento de las previsiones. El control de gestión es un proceso mediante el cual la organización se asegura de la obtención de recursos y del empleo eficaz y eficiente de tales recursos en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Tener claramente esta definición que estamos diciendo, control de gestión, y no confundirla con la gestión organizacional. Son muy parecidas las dos definiciones, pero no son exactamente iguales. ¿Cómo debe ser el control de gestión de los indicadores? Pues el control de gestión de los indicadores debe ser con eficacia y con eficiencia. Volvemos nuevamente a definir eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Y eficiencia es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Es decir, que la eficacia es resultado y la eficiencia son recursos. Tener muy en cuenta, porque el sistema de gestión siempre trata de conseguir que los resultados sean eficaces. ¿Qué hace un indicador de gestión? Un indicador de gestión pues hace varias cositas, como por ejemplo, el indicador compara cifras o datos contra un patrón preestablecido. Es decir, metas que hayamos establecido, buenas prácticas que tengamos, etcétera, etcétera. Además, con base en su interpretación, se puede cualificar una acción y orientar análisis más detallados en los aspectos en los que se presumen desviaciones. Y por último, el indicador facilita el monitoreo, el control y el autocontrol, y por consiguiente, con ese control, autocontrol, monitoreo, se toman decisiones en la medida en que sea posible relacionados con la cantidad, con la calidad, con los costos, con la oportunidad, con la productividad, con la satisfacción, etcétera, que a eso nos lleva precisamente el estudio de los indicadores y el establecer indicadores dentro de los procesos a los cuales nosotros pertenecemos en la organización. Diferencia entre índice e indicador. Tener claro esto. ¿Qué es un índice? Un índice es una medida estadística que permite agregar una o varias variables de distinta naturaleza para sintetizar la parte esencial de la información contenida en hecho. La fuente, pues, son datos estadísticos. Siempre hablamos del índice de precios del consumidor. Ese índice de precios del consumidor pues viene de varias variables, como por ejemplo los arriendos, como por ejemplo el combustible, como por ejemplo la productividad de la industria, del comercio, etcétera. Todos ellos se juntan, inclusive los valores de mercado de la canasta familiar, todos ellos se juntan, y entonces, al considerar esas diferentes variables, se sintetiza en la parte esencial y se dice que el índice de precios al consumidor, como por ejemplo para el año 2023, fue de 9,28%. Pero ese es el resultado
de muchas variables y a eso se le llama índice. En cambio, indicador es una relación entre dos magnitudes expresadas en la misma o diferente unidad y que constituye una información ligada a la meta de un objetivo. Su fuente son datos de resultados. Índice es una relación, es decir, una formulita, algo que tiene un numerador y un denominador. Es una relación, es una fracción, etcétera. Como podríamos decirlo, eso se llama indicador. Las categorías de los indicadores se clasifican en no controlables. Están en el entorno, por ejemplo, el índice de desempleo, la inflación. Nosotros no podemos controlar el índice de desempleo o no podemos controlar la inflación, sino que es una serie de variables que nos permiten para controlar la inflación, para que ella disminuya si es que está muy alta o de pronto aumente si de pronto hay condiciones para que se dé ese aumento de indicador. De apoyo, están en el mismo proceso, el tiempo de atención por cliente, de monitoreo, están en otros procesos, el cumplimiento de la entrega de insumos, de comparación, están en otros periodos. Por ejemplo, puedo decir que la empresa tuvo tantos despachos en enero del 2024 y por consiguiente podemos decir que en enero del 2025 pues tendrá una relación parecida. No debe ser menor, sino por el contrario, si la empresa ha progresado, si la empresa ha mejorado, pues deben de ser mayor el número de despachos y esto es de comparación. ¿Por qué se tienen que estudiar los indicadores? Los indicadores se convierten en signos vitales de una organización. Su continuo monitoreo permite establecer e identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades. La organización debe contar con mínimo número posible de indicadores, no es llenarnos de indicadores, por el contrario, tener unos poquitos indicadores, pero unos indicadores muy bien estructurados, muy bien creados, cumpliendo con esos 11 requisitos que vimos anteriormente para el caso de los indicadores de los objetivos. Estos indicadores deben de garantizar contar con información constante, real, precisa, sobre aspectos tales como eficacia, eficiencia, productividad, calidad, seguridad, ejecución presupuestal, etcétera, etcétera. Los indicadores son un medio y no un fin. Los indicadores pues tienen atributos que cumplen y son muy necesarios que nosotros tengamos muy presente esos atributos. Esos atributos de los indicadores pues es la exactitud, que el indicador nos lleve a dar un resultado exacto, que tenga una forma específica de cómo conseguimos ese resultado, que sea frecuente. Es decir, que si nosotros decimos el indicador lo vamos a medir mensualmente, pues mensualmente lo mediremos. Si es anual, pues anualmente lo mediremos. Si es semestral, semestral y así sucesivamente. Esa es la frecuencia. Extensión. Los indicadores tampoco pueden ser muy largos y muy confusos, sino que tengan una extensión suficiente para que abarquen un determinado periodo y que nos permitan dar unos buenos resultados. El origen. ¿Por qué nace ese indicador? Pues ya dijimos, nace de un objetivo. ¿Y esos objetivos de dónde vienen? Pues vienen de una política que se ha establecido dentro de la organización. La temporalidad, también si ese indicador va a ser permanente o solo lo vamos a tener por un tiempo determinado, es lo que se tiene que indicar dentro de la temporalidad. La relevancia, si ese indicador sirve para algo o no sirve, si es relevante o no es relevante, tenemos que ver como atributo del indicador. La integridad, que ese indicador junto con otros indicadores nos lleve a toma de decisiones y hacer un buen análisis de resultado. Y por último, la oportunidad, que el indicador sea oportuno. Esa oportunidad pues viene a concretar todo lo demás
pues, que sea realmente relevante, que tenga una extensión, que tenga una frecuencia, que tenga forma, temporalidades, aptitud, etcétera, para que constituya ese indicador como una oportunidad. Hay una lista de chequeo para los indicadores y esta metodología se llama SMART, SMART. ¿Qué quiere decir? Específico, medible, acondicionable, relevante, oportuno. Específico, formulación es clara y está alineada al objetivo. Medible, el indicador cuenta con fuentes confiables y completas de información. Accionable, el responsable puede incidir en el resultado del indicador y en las decisiones. ¿Qué es esto que puede incidir? Pues sí, el responsable es quien tiene que ir mirando los resultados y por consiguiente, si ve que el indicador se está desviando de la meta propuesta, pues tiene que incidir para volver a la meta, para no desviarse tanto de la meta y por consiguiente esa es la acción. Tiene que tomar planes de acción para que el indicador dé el resultado que esperamos tener. Relevante, el indicador brinda información realmente significativa para el mejoramiento continuo de la gestión de la empresa. Oportuno, es posible generar el indicador en el plazo y la frecuencia requerida. Que el indicador no es que vamos a decir, vamos a medirlo cada año, cuando en realidad el indicador debemos de tenerlo oportunamente medido cada 2 meses o cada 3 meses, máximo de pronto cada 6, pero esos indicadores que se miden cada 6 meses, pues dejan mucho espacio para que no haya un buen análisis del resultado y por consiguiente, pues se omitan muchas situaciones y por consiguiente el indicador no es oportuno. Entonces, tengamos en cuenta estas 5 condiciones para formulación de un buen indicador. La clasificación de los indicadores en el lado izquierdo de la pantalla, pues tenemos indicadores de desempeño estratégico que se conocen como los KGI o como los índices de éxito, de los índices de éxito. Y estos indicadores pues miden los objetivos que determinan la competitividad de la organización, es decir, los que aseguran la supervivencia en el mercado, su crecimiento y creación de valor en el largo plazo. Estos son los indicadores estratégicos de la empresa. También hay unos indicadores de cumplimiento, Case Performance, que son los KPI, muy conocidos y casi todas las empresas usan estos KPI. Miden el cumplimiento de las metas, de los objetivos, de resultados propuestos en los procesos. Estos indicadores son los que miden el resultado final del proceso. Hay indicadores de actuación, también conocidos como las PI, miden la manera como se van realizando las actividades y utilizando los recursos de acuerdo con las metas de los objetivos de apoyo planteados dentro del proceso. Estos indicadores muestran la manera como hemos hecho las cosas para lograr los resultados propuestos. Como ejemplo, costos de reprocesos, seguimiento de negocios, oportunidades en los alistamientos de pedidos, cumplimiento del plan de seguridad, calidad de la venta, ampliación del presupuesto asignado, etc. Entonces, estos son indicadores de actuación. Hay unos indicadores de impacto o monitoreo que miden el nivel de productividad o satisfacción en otros procesos frente al cumplimiento y la actuación del proceso. Estos indicadores son los que sienten el efecto a mediano y largo plazo del resultado de los indicadores de actuación y a corto plazo los resultados de los indicadores de cumplimiento. Estos indicadores o este indicador de monitoreo, este indicador de impacto, al ver el tablero de indicadores, pues nos dicen las relaciones que tienen unos con otros y por consiguiente nos van dando las medidas de los procesos y están íntimamente relacionados pues con el cumplimiento y con la actuación de cada uno de los procesos. Y hay unos indicadores de riesgo que se conoce como los KRI, los Key Risk Indicator,
que miden si se ha logrado controlar las variables del riesgo identificadas. En el lado derecho, pues existen unos ejemplos, no voy a hablar sobre ellos, sino que ustedes en el transcurso de la capacitación y de las respuestas que tienen que dar al cuestionario que se les envía, pues tienen que leerlos obligadamente y por consiguiente verán la relación que tienen estos ejemplos con lo que se mide y con el tipo de indicador. Los indicadores de riesgo, mm, la fuente del riesgo pueden ser las personas, pueden ser las actividades que realiza el mismo proceso, puede ser la tecnología, la informática y la comunicación, conocido como TIC, o puede ser una fuente externa, como los comentarios de mala imagen que se pueden suceder. Y esto son los KRI o los indicadores de riesgo. En personas puede volverse un riesgo la ausencia del personal, las reclamaciones del ambiente laboral. En las actividades del proceso, los errores de entrada a los procesos, las fallas en la inspección que se hace a los procesos. En la tecnología, en la informática y la comunicación pueden ser accesos indebidos, fallas del servidor, y en la parte externa, como ya lo dije, pues las reclamaciones de los clientes o los comentarios de mala imagen. No quiere decir que estos indicadores de riesgo sean exclusivos y que sean estos solo los que se trabajan. No, estos son muchos los indicadores y son muchos los riesgos que tiene una empresa. Pero estos indicadores tienen que cumplir pues, con las condiciones que se han establecido para ellos. Tienen que tener una métrica, tienen que tener una mes, tienen que tener una meta, tienen que una frecuencia de medida y decir si el indicador es alto, medio, bajo, etc. En la métrica, como pueden ver, el primero dice ausencia de personal, puede ser en porcentaje. La meta que se pone es el 3% del número de personas que hayan, que la ausencia de personal, si son 100 personas, que solo se tenga ausente durante 3. Y la medida es mensual. Y, por ejemplo, en el caso de julio, dio el 5%, fue más de la meta establecida, y en diciembre fue el 2%, fue menos de la meta establecida, cosa que está bien. Esa métrica puede ser en porcentaje, como este primer ejemplo que damos, o puede ser en un número natural, es decir, 1, 2, 5, 20, etc. Entonces, veamos en actividad de los procesos, errores de entrada a los procesos, número natural. Dice la meta 15. No debemos de tener más de 15 errores mensualmente. Pero en el mes de julio, por ejemplo, tuvimos 13 y en el mes de diciembre tuvimos 20. Sobrepasamos la meta que era 15 en el mes de diciembre, pero en el mes de julio tuvimos 2 menos errores que la meta establecida. Y veamos otro ejemplo, por ejemplo, de tecnología informática y comunicaciones. Las fallas del servidor también es un número natural. ¿Cuál es el número natural? Pues hemos dicho meta, 5, un número natural. Pero en julio tuvimos 6 y en diciembre tuvimos 6. Por consiguiente, no nos está dando el indicador porque la meta que hemos puesto es 5 y no 6. Todo que esté por debajo de 5 está bien, lo que esté por encima de 5 está mal. Y por último, pues un indicador con métrica en porcentaje como la reclamación de los clientes. Hemos dicho que la meta sea una mensual, pero en el mes de julio tuvimos 2 y en el mes de diciembre, como por ejemplo, tuvimos una. En el mes de julio no cumplimos, pero en el mes de diciembre sí se cumplió la meta porque tuvimos solo una reclamación cuando habíamos dicho que la meta es 1. Y por consiguiente vamos viendo que al hacer el análisis del indicador de las metas que estamos teniendo, pues nos va dando que es medio, alto, bajo, etcétera, y que lo vemos en la parte derecha, que no es del caso ahora entrar a estudiar. He traído varios ejemplos de cómo se han desarrollado los indicadores en la empresa.
Ya estudiamos las políticas y de esa política vimos que se prendían unos objetivos generales que ya vimos en anterior capacitación y que esos objetivos generales eran 7, dentro de los cuales se encuentra el crecer sostenidamente, la satisfacción del cliente, la seguridad, la gestión ambiental, la eficacia del sistema, la mejora continua, etcétera, la seguridad vial. Entonces son esos 7 objetivos generales. Esos objetivos generales que nos formula, lo formula la alta dirección. Sencillamente dice la alta dirección o la gerencia, quiero crecer sostenidamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, cada uno de los procesos debe entrar a unirse. Y, por ejemplo, en este caso de crecer sostenidamente, hay un objetivo específico, comparar mensualmente las ventas con respecto al mismo mes del año anterior. La meta es una fórmula, siempre. Es algo que nos da una métrica que tenemos que tener, que como dijimos puede estar en un número natural o puede estar en un porcentaje. Y en este caso dijimos comparativo mensual de ventas mayor o igual al 0,5% para un incremento del 6% anual independiente del IPC. La empresa se puso esa condición que tiene que crecer el 6%, pero independiente del IPC, y el IPC del año pasado fue el 9,28, es decir, que tiene que crecer el 15,28%. Las ventas tienen que crecer en esa cantidad. Y eso se está midiendo como mensualmente, pues de acuerdo a las ventas y de acuerdo a todo lo que hace la organización. Y el indicador, pues el valor en ventas del mes del año anterior por 100 sobre el valor en ventas del mes del año en estudio. ¿Quién es el responsable? El responsable es gerencia y comercial. La empresa no tiene proceso comercial, sino que lo hace la gerencia y por consiguiente, gerencia y comercial es el responsable. Y en el mes de enero, como podemos ver, nos dio el 100%, en febrero cumplimos el 100% y en marzo cumplimos el 100%, comparando las ventas del año de enero, febrero y marzo con las del año 2023 con las de enero, febrero y marzo del año 2024. Veamos otro ejemplo, pago oportuno a las partes interesadas. Dice que debe tener el 80% mensual y entonces se establece una formulita, meta 80%, cuentas por pagar a proveedores, más costos, más gastos, más fletes, multiplicado por 30 sobre esta rayita, quiere decir dividido por o sobre esta rayita, es decir, dividido por o sobre gastos y costos del mes. ¿Quién le corresponde esto? Administrativo y financiero. Se dijo que se iba a pagar cada 30 días y resulta que pagó en menos tiempo, por consiguiente el indicador le da mucho más del 100%, pero en el mes de marzo no pagó en el tiempo estipulado, sino que pagó un poco más. Pagó un poco más, en un poco más tiempo, empleó, por decir algo, 36 o 37 días, por consiguiente el indicador no le dio sino 94. Y así sucesivamente, pues se van analizando los indicadores. ¿Tienen algunas razones? Sí, algunas razones para las cuales se tienen los análisis que se hace a cada indicador. Mantener el control de la seguridad de la operación es otro objetivo general. Y objetivo específico, miremos este, de mantener el índice de entrega sin novedad muy bajo, velando permanentemente por la integridad de la carga. Este dice que debe ser mayor o igual al 99,5% mensual. Es decir, que no podemos tener errores en la entrega. Y para ello se ha establecido esa forma, número total de entregas sin novedades multiplicado por 100 sobre el número de guías recibidos y viajes realizados durante el mes. Este es el proceso que lo tiene responsable, es operaciones, y sus resultados en los meses de enero, febrero y marzo pues han dado muy satisfactorios porque han estado por encima del 99,5, siempre ha dado 99, 99 para estos 3 meses. Y veamos en este otro objetivo general
que es la prevención de la ciberseguridad, el control de la seguridad del Internet, de la RPR y la información. Nos dice el objetivo específico: velar por la seguridad y protección de toda la información virtual, incluyendo equipos de cómputo, servidores y telecomunicaciones. Para ello debemos de cumplir con el 100% mensual, y se estableció una formulita: número de backups realizados por mes sobre el número total de backups programados, y siempre como responsable es el sistema de información, y los resultados, como nos han dado siempre, el 100%. Otro ejemplo de otro objetivo general es propender por la responsabilidad social. Veamos este de velar por la protección ambiental. Nos dice que se mide cada 3 meses, el 100% nos debe dar, y el número de revisiones tecnomecánicas efectuadas trimestralmente por 100 sobre el número de revisiones tecnomecánicas programadas. ¿Quién tiene este indicador? Seguridad, y nos dice que en el primer trimestre se cumplió en el 100%. Y así, pues, tenemos los otros que corresponde a otro indicador que corresponde a gestión humana, otro que está en la parte de arriba, cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, que corresponde a gerencia y comercial. Otro ejemplo es de seguridad vial, en el cual todos los señores conductores, todos los señores de operaciones están inmersos, y no solo ellos, sino también todos los procesos de la organización. ¿Por qué? Porque todos somos peatones. Entonces, en seguridad vial, pues nos miden, y fuera de eso, estos indicadores de seguridad vial nos los ha dado el mismo Ministerio del Transporte, y por consiguiente es una obligación cumplirlos. En seguridad vial tenemos un objetivo específico que dice evaluar el nivel de pérdidas en accidentalidad vial de la empresa. La meta, como les dije, es un indicador decreciente, debe tender a cero. La medida es trimestral, y la tasa de siniestros a nivel de pérdida, eso se mide según el número de kilómetros generales que recorre la empresa en un mes, y tiene una constante que son 1.000.000 de kilómetros de la flota trimestralmente. Entonces, haciendo esta relación, nos dio que para el trimestre de enero, febrero y marzo habíamos cumplido con un 94-74%, pero en realidad la tasa es de 100. Si le restamos 94-74%, esto nos da 5,26. Tuvimos una tasa de 5,26 de siniestros viales, pero como no podemos sumar indicadores que tiendan a 0 con indicadores que tiendan a 100, entonces se hace la resta de 100 y nos da por eso un 94-74%, es decir, que no cumplimos la meta, que era del 100%. Mantener vehículos seguros, número de actividades de mantenimiento preventivo de vehículos por 100 sobre el número total de mantenimientos programados, y esto a quién le pertenece: a operaciones, y en el primer trimestre pues también tuvimos que cumplimos con el 100%. Y así, como pueden ustedes ir viendo, cada uno de los procesos tiene indicadores, pero esos indicadores, para poderse alimentar, cada uno de ustedes tiene que contribuir a ello. Por ejemplo, si hay muchos excesos de velocidad en diferentes conductores, eso nos llevará a que el indicador no se cumpla y que tengamos un indicador negativo. Y por último, mejorar continuamente. Tenemos dos indicadores que traigo como ejemplo: el objetivo específico de eficiencia de la flota propia, y demostrar la eficacia y la mejora continua del sistema de gestión. Esta eficiencia de la flota propia corresponde al proceso operaciones, su responsabilidad, y debe ser mayor o igual al 80% mensual. Y, por ejemplo, en el caso de los requisitos del sistema de gestión cumplidos, para mirar el desempeño del sistema,
para mirar el desempeño del sistema, entonces pues se tienen todos los requisitos del sistema de gestión que se cumplen sobre el número total de requisitos y dice que debemos de cumplir con un 85%, pero mire que el resultado del primer trimestre estuvo mucho más alto y tenemos el 93.10, es decir, que estamos cumpliendo. Así como pueden ver estos pequeños ejemplos y estos cuadros que le he traído, que esto es real, que tiene la empresa, ese es el estudio de los indicadores y por el cual es importante que cada uno de ustedes participe para la obtención del resultado propuesto, de la meta propuesta, del objetivo específico propuesto y del objetivo general y por consiguiente de estar cumpliendo con la política general de la empresa. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Cualquier consulta pueden dirigirla a mi correo electrónico evarbar@huellalogística.com. Gracias.